refugio, mi esperanza y mi luz. En las pruebas y el quebranto, siempre fiel. Yo levanto para ti esta canción. Mi Dios, quien levanta mi corazón, mi refugio, mi esperanza y mi luz. En las pruebas y el quebranto, siempre fiel. Yo levanto para ti esta canción. Tú eres mi ayudador, consuelo y fiel pastor. Con seguridad tú me guías por sendas de paz. En ti yo confiaré, Dios de mi salvación. Tu presencia me da la libertad. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si tu palabra es vida para mí, eterno es tu amor y tu fidelidad, por siempre durará. Tú eres mi ayudador, consuelo y fiel pastor. Con seguridad tú me guías por sendas de paz. En ti yo confiaré, Dios de mi salvación. Tu presencia me da la libertad. Tu presencia me da la libertad. Tu presencia me da la libertad. La palabra se encuentra en Filipenses, capítulo 4. El contenido completo es del verso 10 al 20, pero solamente en este momento voy a dar lectura al verso 12 y 13. Y la palabra del Señor lee de esta forma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Otra versión dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, aquí estamos en tu presencia. Tu presencia es maravillosa, Señor. En tu presencia nos sentimos seguros. En tu presencia podemos recuperar las fuerzas. En tu presencia encontramos un lugar donde fortalecernos. En este momento, Padre Santo, te pido que me remuevas y tomes control de mí y me ayudes a expresar esta palabra poderosa. Que tu pueblo sea edificado, exhortado y consolado y que todos seamos edificados para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, a quien damos la gloria, la honra y el honor siempre. Amén. El tema que hemos elegido para esta tarde se titula Conociendo el secreto del verdadero contentamiento. Mientras meditaba en esta palabra que vamos a compartir hoy, que es una palabra que le pido que preste atención y escuche con los oídos de su alma, porque esta palabra nos va a ayudar a todos a poder manejar muchas cosas de la vida.
Vivimos en un mundo descontento, esa es la realidad. Un sinnúmero de personas, incluyendo a muchos creyentes, viven insatisfechos, descontentos, intranquilos, desinquietos, disgustados y muchas veces hasta resentidos. Y la razón muchas veces es porque no han logrado lo que anhelan o quizás lo que ambicionan de la vida. Muchas cosas que nos distraen nos hacen quitar nuestra mirada de Cristo. Recuerde que siempre el enemigo buscará la manera de que usted y yo quitemos nuestra mirada de Cristo. Muchas distracciones nos desviarán, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado, pastor? Porque muchas veces todas estas cosas nos llevan a un estado de amargura, deprimente, lo cual es todo lo contrario al contentamiento que tú y yo debemos tener. Hay un contentamiento que ha sido separado para ti y para mí como hijos de Dios. Contentamiento bíblicamente es la capacidad de estar satisfecho, contento, complacido, dichoso, feliz y tranquilo en todas las circunstancias o situaciones que la vida nos pueda traer. La vida a veces es dura, difícil, pero en Cristo todo lo podemos. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, tú y yo nos podemos percatar que el principio y el nacimiento de la iglesia fue doloroso. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir para que la iglesia naciera. Esto nos lleva a nosotros a tener gratitud diariamente, no a veces. La gratitud debe ser parte de la vida de nosotros como creyentes, porque ella nos ayudará mucho en la vida. La ingratitud no es de Dios. Muchos creyentes desconocen esta verdad y muchos no quieren aceptarla. El dolor y el sufrimiento es una realidad de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo sufrió para pagar nuestra deuda por el pecado nuestro. Él es el Cordero de Dios sin mancha, quien vio la condición de nosotros y se apiadó de nosotros para ayudarnos, porque sabía que nosotros estamos destinados a vivir toda la eternidad sin Dios. Esta muerte hizo que naciera la iglesia. Es maravilloso disfrutar de lo que tenemos ahora. También hay otros ejemplos aparte del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el mundo dice, sí, pero Él era Dios. Él no era Dios, Él es Dios. Él vive eternamente. Él es Dios. También tenemos la evidencia de la vida y el proceder del apóstol Pablo, quien sufrió muchísimo por la causa del Evangelio de Jesucristo. Si hubo uno de los apóstoles que sufrió tremendamente en el contexto de la historia de la iglesia, fue el apóstol Pablo. En su comienzo vemos lo que ocurrió. Él perseguía a la iglesia. Él tenía un celo por Dios tremendo. Él hacía todo sin entendimiento. Su entendimiento era solamente terrenal. Todavía no entendía el significado de la ley, que él amaba celosamente la ley. No encontramos ninguna evidencia que demostró señales de amargura, y menos de resentimiento contra el Señor, y menos contra el prójimo, porque él tenía entendimiento de los dos mandamientos del Señor, que debía amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y también que debía amar el prójimo como a sí mismo. Si alguien se desvivió por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, fue el apóstol Pablo, más que todos los otros apóstoles. En Romanos capítulo 5, verso 1 al 5, estas fueron las palabras de él. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora tú y yo disfrutamos. Y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios, porque Él nos eligió para compartir su gloria con nosotros. Esta invitación fue para toda la humanidad, no solo para un grupito, pero lamentablemente solo algunas personas han aceptado esta gracia. Dios le habla y le da la oportunidad a toda la humanidad porque el sacrificio de Cristo fue por todos. Pero todos no serán salvos, amados. Esa es la realidad. Muchos no aceptarán la gracia de Dios. Y por su propia decisión los resultados los tendrán. Es vivir fuera de la presencia de Dios eternamente. Y yo creo que el castigo más grande es tener un remordimiento que tuviste la oportunidad de pasar la eternidad con el Creador y no la elegiste. El verso 3 dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes.
Mira que nosotros somos impacientes, amados. Somos impacientes, algo extraordinario. Verso 4 dice, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Esto era así porque Él tenía que darnos todas estas cosas a nosotros, porque son necesarias. Tú y yo no íbamos a poder resistir y poder caminar en este camino angosto sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza. Es el que nos ayuda en medio de las crisis, en medio de las circunstancias que visitan continuamente en nuestras vidas. Pero el Señor usa todas estas cosas para nuestra formación, dice Pablo. Para formar nuestro carácter, sabiendo que la tribulación produce paciencia en nosotros. Va a producir paciencia en ti y en mí. Esto nos dice a nosotros que sin dudas el apóstol manejó sus pruebas y penalidades con satisfacción. Gozoso. Pastor, pero eso es difícil. Pero se puede. Pero el secreto de Él está disponible para ti y para mí. Porque ya no es un secreto. Pablo dependía totalmente de Cristo. Ese era el secreto de su contentamiento. Él entendía y no tenía dudas en quién había creído. Él sabía su llamado, conocía lo que tenía que hacer para el Señor. Él sabía que tenía que servir, porque el que no sirve, no sirve. ¿Qué le puedo decir? Esa es la realidad. El servicio es parte de nuestro ministerio. Ministerio y servicio son sinónimos en la palabra, como dijimos el viernes. El apóstol Pablo no se convirtió jamás en una persona amargada. Amado, vivimos en un contexto donde los creyentes, muchas veces, y voy a hablar de creyentes porque estamos aquí dentro de la iglesia, tienen competencia en ver quién está más amargado. ¿Qué le puedo decir? En quién tiene más dolor. ¿En quién tiene más enfermedad? Yo hace como 8 meses atrás decidí cambiar mi canal. Me preguntaban cómo estaba y le indicaba un poquito de mis malestares. Ahora tú me preguntas y yo te voy a decir que estoy bien, aunque me esté doliendo todo el cuerpo. Porque es que yo no quiero competencia con nadie, amado, y menos pena. Porque yo sé manejar todo lo que Dios ha permitido en mi vida. Él me ha dado las fuerzas. Y si lo ha permitido, es porque hay un propósito. No me quejo. He aprendido prácticamente lo que Pablo nos expresa en estas epístolas. Podemos, en medio de las situaciones, vivir felices, contentos, en contentamiento. Podemos. Siempre estamos buscando, ¿qué hice yo, Señor? ¿Qué hizo Pablo para que se mereciera todos esos sufrimientos? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para que sufriera por nosotros? Piénsalo. Muchas veces no pensamos estas realidades jamás. Lo único que hizo nuestro Señor Jesucristo fue venir aquí a la tierra y mostrar lo que verdaderamente es el amor. Y ese es el fundamento de Casa de Vida y lo mantendremos ahí. Queremos amar genuinamente, no de labios, ni menos en hipocresía. Queremos amar de verdad, genuinamente. El mundo necesita que los amemos, amados. Tú y yo necesitamos amarnos, porque el amor es de Dios, como cantábamos ahorita mientras orábamos con la agrupación. El amor es de Dios. Y todo el que ama ha conocido a Dios. Pablo aprendió a recibir todo, tanto lo bueno como en ocasiones las situaciones que le traían dolor y sufrimiento. Hoy nosotros queremos elegir solamente el gozo, la paz, la bonanza. Muchas veces nos van a visitar situaciones. Estamos en una trayectoria de un camino, amados, angosto. Y mientras estamos caminando, muchas veces los problemas quieren subirse para viajar con nosotros. Y se suben. Se suben por un periodo de tiempo. Y aquí estoy hablando también de las enfermedades también. A veces llegan hasta el fin de nuestra trayectoria. Pero Pablo experimentó hasta estar al punto de la muerte, amados. Este tema del sufrimiento no es muy placentero, amados. Esa es la realidad. Pero es vital para que nosotros podamos aprender que cuando pasemos por ellos, podamos estar fortalecidos. Porque si Pablo lo aprendió, tú y yo también podemos aprenderlo. Que en medio de esa situación no es para darnos por vencidos, sino para seguir dependiendo de Dios. Tampoco podemos echar a un lado que muchas de las dificultades de la vida de nosotros en ocasiones han venido a nuestras vidas por nuestras decisiones.
por nuestra incorrecta manera de vivir. ¿Qué le puedo decir? Voy a omitirle esa realidad. Vienen a la vida de nosotros porque no tuvimos paciencia para esperar en Dios. O porque estábamos tan encaprichados en cosas que no era el tiempo de obtenerlas y no esperamos en Dios. Pero el apóstol Pablo aprendió que en todo tenía que soportar. En todo, no en algunas cosas. Hoy queremos seleccionar. Algunas cosas son permitidas por Dios porque Él sabe más que nosotros. Y lo otro es que Él sabe que tú y yo podemos soportarlo. Porque Él nos da la fuerza a nosotros para poder soportarlo. Él no permite nada en la vida de nosotros que nosotros no podamos soportar. El apóstol Pablo tuvo el privilegio de conocer la esencia de lo que es verdaderamente la vida. Y entendió que parte de la esencia de la vida está incluido el sufrimiento. No van a ser alguien aquí en la tierra que no vaya a pasar por algún problema o algún sufrimiento. No hay nadie excluido. El sufrimiento es parte de la vida del creyente. Y yo no voy a escuchar muchos amenes con eso. Yo lo sé. Porque ¿quién quiere decir amén? Pero el problema es este, amado. Piense por un momento. Un sinnúmero de creyentes se creen que son tan dignos porque son tan buenos que no se merecen sufrir. En su propia opinión, desde luego. Porque eso no es lo que dice la Biblia. En ocasiones ellos piensan que deben estar excluidos de los problemas, situaciones, vicisitudes, sucesos desfavorables que surgen frecuentemente en la vida. Mientras vivamos en esta tierra, tendremos aflicciones. El Señor no lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, el Señor Jesucristo venció el mundo por ti y por mí. Tenemos que acudir a la palabra. Si algo utilizó el Señor continuamente fue la palabra de Él mismo, mientras estuvo aquí en la tierra. En la tentación que usó Él, la palabra. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación produce pecado. Esa es la realidad, amado. Tendremos aflicciones, días de tormenta, días de sol radiante que nos van a alumbrar tremendamente. Por un momento piense, si nuestro Señor Jesucristo experimentó el dolor y también el sufrimiento, dígame usted a mí de qué manera o cómo nosotros somos mejores que Él. De ninguna manera. Y solamente ese hecho nos hace a nosotros reflexionar que debemos aceptar todas las cosas que vienen a la vida de nosotros. ¿Cómo la aceptamos? Es la otra parte. La carta del apóstol Pablo son un tesoro de ricas enseñanzas para poder nosotros manejar esta situación, porque es una realidad. ¿Usted cree que en las iglesias se va a hablar de este tema? Amado, esto está completamente omitido del mensaje, porque nadie quiere que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones. Nadie quiere que usted pueda vivir completamente para el Señor. Se nos ha enseñado otro evangelio, un evangelio donde está omitido el sufrimiento, lo cual es una realidad. De lo contrario, no estuviera aquí en las páginas de la palabra, amado. Esa es la realidad. Estas cartas abarcan un sinnúmero de temas, pero en ellas podemos descubrir el secreto del contentamiento de Pablo. Continuamente en sus experiencias, él acudía a Dios. Él acudía a Dios porque ahí está el secreto. Nosotros queremos resolver todo con nuestras fuerzas. La dirección la tenemos, amado. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Seguir con la dirección tuya o seguir las direcciones que están establecidas para ti y para mí? Es nuestra decisión. Dios no nos obliga a nosotros. Los resultados nuestros son los nuestros. Si obedecemos la palabra, Dios se encarga de nosotros, amado. Esa es la realidad. Dios se encarga de nosotros. Cuando vivimos en obediencia, Dios siempre va a estar presto para ayudarnos. Amado. Pablo reconoció esa realidad en su vida. Reconoció que en la obediencia hay bendición para ti y para mí. En nuestras decisiones, amados, si son malas, tenemos consecuencias. ¿Qué tú quieres, bendición o consecuencias? Están ahí para nosotros. Dios continuamente nos habla. Abre la palabra de Dios y Él te va a hablar. El consejo de Dios está ahí para ti y para mí. Pero tenemos que ser diligentes, amados. Hoy muchos predican un evangelio sin problemas, sin sufrimiento, sin enfermedades. Amados, han sacado la palabra fuera de su contexto completamente. Descuartizado la palabra. Nos dicen o nos comunican que el propósito de Dios para el creyente es una vida de bendición, de éxito, de prosperidad, sin sufrimientos. No, amado, la vida que Dios tiene preparada para nosotros es una vida de bendición. Pero la bendición no puede estar marcada con un signo de dólar, porque ese es el problema. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Que nosotros lo tenemos todo y creemos que no tenemos nada. Solamente mire a su alrededor, amado, como yo hice cuando escribí la reflexión. La situación allá en Venezuela, lo que está ocurriendo globalmente, lo que está ocurriendo aquí en nuestro contexto. Eso me duele en mi corazón, amado, porque toda esta gente son nuestro prójimo. ¿Usted cree que yo estoy contento por lo que está pasando en Venezuela? Absolutamente no. Oro para que el Señor abra las puertas
puertas de los cielos y que las personas no sean afligidas por el gobierno, amado, por su propio prójimo. Triste. Estamos muy complacidos con la vida que tenemos por acá, amados, pero hay gente que están pasando dificultades, dolor, y a veces nosotros estamos con tonteritas y ya nos desvivimos. Vivimos como si se estuviera acabando el mundo ya. Sigue escuchándome. El simple hecho de que yo vea a una persona afligida me duele en mi corazón, porque yo no puedo tener la apatía por las situaciones que le pasan a mi prójimo amado. Es duro ver las cosas que ocurren en los hogares, las situaciones que están pasando diariamente. Y esto es lo lindo del caso, que estas personas afirman que el sufrimiento viene solamente del diablo. Pero piense quién está afligiendo a Venezuela. ¿Quién está haciendo abortos en las clínicas de abortos? ¿Es el diablo o es un humano el que lo está haciendo? No pensamos a veces, amado. Estas son realidades de la vida. Todo esto está pasando. Estas personas que se ponen una bomba y explotan a cientos de personas por una causa inválida. Aunque ellos quieran justificarlo, no se puede justificar. Todo lo que nos pintan acerca de un evangelio liviano y sin sufrimiento suena muy lindo. ¿Sabes cuál es el problema? Que no es bíblico. Vamos a mirar en la palabra acerca del evangelio genuino que tenemos aquí delante de nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Ella nos lleva a toda verdad. Aquí yo no puedo estar hablando cosas que me vienen a mi mente. Yo tengo que confirmar todo lo que hablo aquí y que sea bíblico, amados. Hay sufrimiento. Pablo sufrió por la causa de Cristo, no por los problemas que él se buscó. Muchas veces tomamos decisiones y los resultados los vendrán a la vida de nosotros. Esa es la realidad. Pocos han sido los que han tenido una vida de sufrimiento como la de Pablo. En Hechos, capítulo 9, verso 16, dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue lo primero que recibió el apóstol Pablo. En su camino a Damasco, cuando iba, después de haber estado persiguiendo a la iglesia, se encuentra con el dador de la vida, a quien él estaba persiguiendo, porque él pensaba que estaba persiguiéndonos a nosotros, la iglesia. Y digo a nosotros porque nosotros, tanto aquellos como nosotros, somos la iglesia de Jesucristo. Iba a ser una persona que iba a pasar por dificultades. Pero él tenía el poder de decidir, de obedecer o desobedecer. Él decidió la primera, porque en la primera siempre hay bendición. Hay buenos resultados al final. Él sufrió por la causa de Cristo, no por su causa. Él amó a Dios con todo su corazón. Si antes lo amaba, más lo amó después que pudo tener un encuentro con la verdad y con la vida. Maravilloso que tú puedas tener un encuentro con la realidad de la vida, que se llama Jesucristo. Es bello, precioso. Permítame un momento hablarle un poquitito de los padecimientos de Pablo, porque es importante que nosotros podamos tener un contexto de lo que padeció él, para que de vez en cuando vengan situaciones a la vida de nosotros, podamos tener algo con que comparar, si vale la pena quejarnos, lo cual no se lo recomiendo a nadie. Dios detesta la queja, amados. Dios se place en que tú vayas a donde Él y hables con Él. El quejarte no te traerá buenos resultados, no cambiará las cosas, amado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10 al 13, dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo, y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuántas persecuciones y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio, en Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Ahí está la clave. Es cierto, verso 12, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Si tú quieres vivir para el Señor, vamos a pasar por dificultades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrancar las páginas de la palabra. Y para tener algo que sea doctrina, lo tenemos que encontrar en otros pasajes bíblicos, ¿verdad que sí? Porque esa es la ley de la hermenéutica. Hermenéutica es el estudio de la palabra de Dios. Pablo descubrió personalmente esta realidad. Los apóstoles no se le enseñaron. Fue algo que estaba disponible para él. Y él lo tomó y se apropió. Porque todo lo de Dios es para nosotros y muchas veces no lo tenemos porque es costoso. Y no estoy hablando de costoso de valor de dinero, sino que no viene sin trabajar. No es instantáneo, no es algo microondas. En la carta que escribió a los filipenses, en el capítulo 1, verso 13 al 16, dice: pues cada persona, de aquí incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado, pero no queda ahí, por la causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje sin temor. Imagínense, en una cárcel,
Amado, yo quiero que usted tenga un retrato claro de lo que es una cárcel. Llena de humedad, llena de ratas, llena de pestilencias. No era fácil, allí no era un lugar de vacaciones. Porque algunas cárceles hoy día son un lugar donde te dan 3 comidas, quizás un snack por las noches si lo hay. En algunas hay aire acondicionado. Muchos no han entendido y recitan todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin saber el contexto en el cual se escribió esa porción bíblica. Esa porción bíblica se escribió en un calabozo, amado, incómodo, de sufrimiento. Pero allí el apóstol Pablo encontró el secreto del contentamiento. Se fortaleció en el Señor. Ese es el secreto. Es en vez de coger el teléfono y llamar a una persona rápidamente, es doblar las rodillas y clamarla al que puede ayudarnos, desbordar nuestro corazón y decirle: Señor, estoy así, yo te necesito, dame las fuerzas para sobrepasar esto que estoy pasando. Muchos no han entendido, amado, esta realidad. Piensan que el evangelio es un evangelio sin sufrimiento. Hay un contentamiento disponible para ti y para mí. Cuando te sientas que estás sin fuerzas, cuando te sientas que no tienes gozo, tú puedes encontrar contentamiento, amado. En ti está el Espíritu de Dios. Estamos equipados para estar contentos. Estamos equipados para estar gozosos en medio del sufrimiento. Eso es ilógico para nuestra mente que razona todo. Es ilógico. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo yo puedo fortalecerme en medio del sufrimiento y la persona mirarme como si yo estuviera demente, loco? Pero yo he encontrado el secreto también porque está disponible para nosotros. Es para nosotros, amado. Para nosotros, la Iglesia de Jesucristo. Aumentaron, amados, los creyentes en ese calabozo. Porque, ¿sabes algo? Porque vieron a una persona sufrida estar contento en medio de su sufrimiento. ¿Qué impacto puede hacer eso en otros, amados? Impactante es eso para otros. Maravilloso. Para yo poder darle toda la historia necesito más tiempo, no lo tengo. Pero es una realidad lo que el apóstol Pablo vivió, amados. Sabemos que Pablo pasó 2 años encarcelado en Cesarea y otros 2 en Roma. Y otros que todavía no están ni puestos en la historia, que no sabemos, no tenemos los detalles. Pero él se fortaleció en medio de todo. Él hizo esa cárcel su cuartel general, donde él escribía a las iglesias para fortalecerlo en su sufrimiento, amados. Imagínense ustedes, en su sufrimiento escribía para fortalecerte a ti y a mí. Maravilloso. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 8, dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en las provincias de Asia. Fuimos oprimidos, fuimos agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensábamos que nos saldríamos con vida. Casi me matan. En ocasiones le dieron 39 fuetazos y el 40 lo mataba. Fue azotado cruelmente y todo porque predicaba a Cristo. En 2 de Corintios capítulo 4 verso 8 al 11 dice: por tanto, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Nos presionan, pero no me pueden aplastar porque Cristo está en mí. Somos presionados, nos aprietan, nos quieren exprimir las situaciones. Somos perseguidos, verso 9, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en un constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Ese era el apóstol Pablo, amado, hablando. Él sabía que el evangelio no era una cosa fácil. Él sabía que le iba a costar sufrimiento. Aún los otros apóstoles sufrieron también. Los primeros creyentes sufrieron también por causa de Cristo. Es difícil. Amado, nosotros somos diferentes. A nosotros nos acosan continuamente, especialmente cuando queremos vivir diferente. Nos van a decir orgullosos, nos van a decir que nosotros nos creemos mejor que ellos. No, yo no me creo mejor que nadie, pero sí, yo tengo a Cristo. Y eso hace una gran diferencia. Para terminar, le quiero leer otro verso para que usted vea la vida de este hombre, amados. Vamos a pasar por dificultades en la vida. Yo no estoy pintándole un evangelio de pétalos de rosas que vamos a estar cómodos todo el tiempo. Van a venir días buenos, vamos a gozar, vamos a disfrutar, pero vendrán días difíciles. Y cómo nosotros nos adaptamos a esos días y cómo nosotros vivimos, eso es otra cosa. Pero en medio de todo eso hay contentamiento. Tú puedes entrar al trono de gracia, donde puedes encontrar el socorro oportuno en el instante oportuno que tú lo necesitas.
La presencia de Dios, amado, que nos da refrigerio, nos ayuda a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 3 al 5, dice, no queremos que la gente vea algo malo en nuestro trabajo. Por eso no hacemos nada que pueda ser un obstáculo para alguien. Al contrario, en todo lo que hacemos demostramos que somos siervos de Dios. No que estamos viviendo para nosotros, sino que estamos viviendo para Dios. Soportando mucho sufrimiento, dificultades, necesidades, aprietos. Nos golpean físicamente con palabras, hablan de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Nos meten en la cárcel. Nos encontramos con gente que se enojan con nosotros y arman alborotos. Se enojan conmigo, se enojan contigo. Los trabajos te envidian porque tú eres del Señor. No podemos hacer nada, tenemos que seguir para adelante. Los que tienen el problema son ellos, no tú. Ámalos, bendícelos, déjalos que sigan con su envidia. La realidad es que la envidia mata. Eventualmente ellos son los que se consumen. Esa es la realidad. Se van a enojar, no podemos hacer nada. Lo único que podemos seguir es amándolos. Eventualmente vendrán a conciencia y entenderán qué mal yo estuve. Estuve encarcelado por este tiempo cuando podía ser libre. Porque el que está enojado es el que está encarcelado. Muchos desconocen la esencia del perdón, amado. Perdón es maravilloso. Trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos. Esa era la vida del apóstol Pablo. Ahora cuando vengan situaciones a la vida de nosotros, tenemos un norte para comparar. Quizás estás manejando las cosas tú misma o tú mismo. Quizás no está dándole la oportunidad que amerita nuestro Dios. Quizás nuestra confianza hacia el Señor está muy baja. Tiempo de aumentarla y confiar en Él. Y sobre todas las cosas, ser paciente, amados. Porque la paciencia es una virtud que ha sido dada a nosotros. Parte del fruto del Espíritu Santo. Que aprendamos tú y yo a ser pacientes. Y a esperar, como dijo el salmista. Pacientemente esperé ¿a quién? Al Señor. Y Él escuchó mi clamor. Él escuchó mi oración. Él escucha el clamor de nosotros, amados. Y yo no sé por qué situación tú estás pasando. Yo desconozco, pero el Señor quiere ayudarnos. Yo no sé si tú has crecido en confianza en el Señor, pero Él quiere ayudarnos. Él quiere que tú y yo aprendamos el secreto del contentamiento, que solamente lo podemos encontrar en Dios. No hay otro lugar donde lo podamos encontrar. Solo se encuentra en Dios. Y está a nuestra disposición, pero tú y yo tenemos que apropiarnos de él. Yo te voy a pedir que tú bajes tu rostro y si en esta tarde tú necesitas la oración, yo te voy a pedir que tú pases aquí al frente voluntariamente. Tú conoces tu situación, tú conoces tu corazón, tú conoces por dónde estás pasando, pero hoy es un día preciso para entregarle nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y decirle, Señor, ya yo estoy cansado de trabajar con ellas, estoy cansado ya de todo esto. Yo necesito tu ayuda verdaderamente. Yo he entendido que yo no puedo manejar esto. Lo he tratado de solucionar con mis fuerzas y ya no me queda ninguna. Necesito entrar a tu presencia para recobrar nuevamente fuerzas, para seguir hacia adelante en este camino maravilloso que tú has trazado para mí. Amén, amén y amén. Mi Dios, quien levanta mi corazón, mi refugio, mi esperanza y mi luz. En las pruebas y el quebranto, siempre fiel. Yo levanto para ti esta canción. Mi Dios,